Les agradecemos a todos los que nos han acompañado hasta hoy en videos que son una temática muy difícil. El anterior creí que no lo iba a ver prácticamente nadie y gratamente sorprendido estoy. Saludemos a quienes nos insultan o pretenden insultarnos con temas o epítetos infantiles como masón luciferino. Si tuvieran ni idea de lo que significa todas esas tonterías, y que las inventó la Iglesia Católica, los masones, enemigos de la Iglesia Católica, todos los enemigos de la Iglesia Católica, pero otras personas, muchas que nos escriben dándonos apoyo. De ellos nos escriben de Francia, Chile, Buenos Aires, Argentina, Palo Negro, Aragua, Venezuela, Colombia, Valle del Cauca, Venezuela, Milwaukee, Wisconsin, Coronel, Chile, Oxnard, California. Gracias por saludarnos, por tomarse la molestia. Se siente su afecto, su compañía. Jamás debemos pasar por alto la historia. El análisis que aquí en esta página se hace es de un Jesús histórico. No es una página confesional, para eso hay infinidad de videos y de no seres normales. Profetas ahí como Ana Maldonado, Guillermo Maldonado. Tenemos mexicanos profetas también, Armando Alducín. Esos seres iluminados que les comparten a los creyentes su gran sabiduría, su gran conocimiento. Nosotros buscamos solo analizar buscar lo que realmente ocurrió. Entonces nosotros no nos separamos de lo que es histórico, jamás. Llega Pilatos a esa región, ¿y qué es lo que ocurre? Porque se nos presenta en la religión, la teología, nos presenta a Pilatos como un pusilánime. Nada que eso, fue un verdadero y brutal gobernante romano, al estilo romano. Dejen leer un poco de lo que ocurre aquí, en esa época, en ese tiempo. Porque Pilato, después de crucificar, o antes de crucificar a Jesús, había crucificado a otros muchos, y después a más. La misma crucifixión de Jesús fue múltiple. La Biblia nos habla de 3 personas crucificadas, Jesús y otros 2. A Jesús se le pone el título de que era el Mesías, el Rey, o sea, el líder de esa sedición. Bien, aquí dice, Pilatos, enviado como procurador a Judea por Tiberio, introdujo de noche en Jerusalén las imágenes de César, llamadas enseñas, o sea, una insignia del César, de Tiberio. Al ser de día, los judíos alborotaron con esto. Los que estaban próximos se maravillaron al verlas, como indicio de que sus leyes serían profanadas, pues dichas leyes no permiten que haya en la ciudad ningún género de estatua. La indignación que esta conducta produjo a los jerosomilitanos atrajo a un gran número de habitantes de los campos vecinos. Fueron a Cesarea de mandar a Pilatos que sacase las enseñas de Jerusalén y que respetase las leyes de sus padres. Negóse el procurador y se tendieron en el suelo, continuando inmóviles en tal posición 5 días y sus noches. Pilatos fue a su tribunal, que se constituía en la plaza del mercado, y convocó a la muchedumbre, como si desease dar una respuesta. Entonces hizo una señal a los soldados que, obedeciendo a órdenes anteriores, acercaron a los judíos con las armas a un fondo de 3 filas. Los judíos se turbaron ante aquella sorpresa. Pilato les anunció que serían destrozados a no ser que admitiesen las imágenes de César, y mandó a los soldados que desenvainaran las espadas. Los judíos entonces, como si se hubiera puesto de acuerdo, se postraron en masa y, ofreciendo sus cuellos, gritaron que preferían ser acuchillados a permitir que se quebrantaran sus leyes. El procurador, asombrado de su fanatismo, ordenó que las enseñas fueran sacadas enseguida de Jerusalén. Ahí fue sorprendido, recién llegaba, y se encontró con el terrible fanatismo de
los judíos. En cada cambio de gobierno, el pueblo judío hacía lo mismo para aprobar a los gobernantes, los nuevos gobernantes. Lo hicieron en el año 4 a.C. para aprobar al heredero de Herodes el Grande. Herodes Arquelao había heredado el trono. Solo que el año 4 a.C. murieron miles, pasados a cuchillo en el templo, 2,000 crucificados, rebeliones en todo Judea. Pero aquí Poncio Pilatos fue más cauto. Pero lo volvieron a retar y él reaccionó ya diferente. Después Pilatos produjo una nueva revuelta porque empleó fondos del tesoro sagrado llamado Corbán en construir acueductos para traer agua desde una distancia de 400 estadios. Tomó dinero el templo porque el templo era el palacio de gobierno de los judíos y tenían que entregar a Roma tributos. Lo hizo para favorecer al pueblo porque los sacerdotes, y alguien que me contradiga, no hacían absolutamente nada en favor del pueblo. Toda la riqueza que se recababa ahí era para ellos y les dolía mucho entregarle parte de esa riqueza a los romanos. En todas las rebeliones judías hubo muchos sacerdotes involucrados, sacerdotes que compraban el sumo sacerdocio, la corrupción que los hizo dividirse 1000 veces. Por eso se creó el grupo de los esenios, por pugnas entre sacerdotes, porque era y ha sido siempre un gran negocio la religión. Aquí Pilatos tomó dinero porque desde la época griega los templos eran los bancos de ese tiempo. La población se indignó, obvio, fue manipulada por los sacerdotes. Al llegar Pilatos a Jerusalén se presentaron gritando desde su tribunal, pero él ya lo había previsto, ya sabía lo que iba a ocurrir, se lo habían hecho una vez. Había mezclado soldados armados con la muchedumbre, con el disfraz de gente civil, y la indignación de que no hiriesen con las espadas a los que gritaban, sino con garrotes, con palos, como vil perros. Dio la señal desde el tribunal. Murieron muchos judíos a causa de las heridas que recibieron y otros perecieron pisoteados. Se quedó aterrorizada la muchedumbre por el número de muertos y se redujo al silencio. Este es el Pilatos de la historia. Crucificó a más de 300. Sofocó rebeliones en toda Judea y en Samaria, precisamente por la brutalidad de Poncio Pilatos. Al reprimir estas sediciones, fue que los samaritanos se quejaron ante Roma, mandaron una gran delegación. No se sabe, a ciencia cierta no se sabe, hay contradicciones entre los historiadores, si Pilatos fue destituido por esa brutalidad o porque quien lo había designado como procurador de Judea había muerto, Tiberio. Pilatos gobernó ahí del año 26 al 36, obvio, en la era de Jesús. Esto es lo que ocurría en la era de Jesús. Infinidad de sediciones, crucifixiones. Es imposible que la madre de Constantino hubiera encontrado 3 cruces y solo 3 cruces cuando se utilizaban cientos o miles, porque hubo miles de crucificados en esos primeros años de nuestra era. Miles de crucificados, y tan solo Poncio Pilatos crucificó a 300, pero después crucificaron a muchos más, porque las rebeliones no pararon y todavía ni siquiera llegamos a lo que eran las 3 guerras que enfrentó Judea contra Roma. Apenas estamos en el principio. Pero si esto se desarrolla en la historia y estos son los personajes, ¿por qué se habla de una resurrección de un solo crucificado? Que aparte, no se usaba siempre un madero grande, una cruz. Eran colgados, lo que sí se usaba era atarlos a un palo, sus brazos atados a un madero, para que con él no se pudieran mover ni atacar a nadie. Y ese madero era levantado muchas veces en un poste cualquiera. Por eso
eran colgados, empalados o crucificados. Era una bestialidad, y más si se trataba de 2000 crucificados como en el año 4 de nuestra era. Pero volvamos al tema central nuestro, la resurrección. El pueblo judío creía en la resurrección de los muertos. Desde Isaías 26:19 leemos: tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. No todos creían lo mismo, igual que hoy. Hay grandes divisiones en todas las creencias. El ser humano solo vive como puede. Y somos religiosos mientras no nos ataque el hambre, la enfermedad o un mal gobierno. En 1 Corintios 15:20 dice: ahora Cristo, no da el nombre, no dice Jesús, ahora Cristo, o sea el Mesías, ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Pero vamos a entrar a un tema muy difícil. Los términos griegos, porque chocan totalmente con toda la teología que llega a nosotros y en nuestro idioma español. En Hechos 13:29 dice que fue arrojado a una fosa común, Nemeion. Cuando se cumplieron todas las cosas escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo pusieron en una tumba conmemorativa, una tumba cualquiera. No era lo que hoy le llamamos una fosa común. Es diferente, por eso digo, vean videos de historiadores judíos que nos presentan el pasaje, porque se han descubierto, gracias a la arqueología, tumbas conmemorativas, tumbas públicas y tumbas de personajes ricos, realmente ricos. Jesús no lo era. Una tumba, Nemeion conmemorativa, en 13:30 de Hechos, dice: pero Dios lo levantó de los muertos. 13:31 dice: y se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Estamos en Hechos, en el libro de los Hechos. Hechos 13:33 dice que por la resurrección es que Dios le llama hijo. Y aclara: hoy te he engendrado. Engendrar un hijo en el judaísmo es reconocerlo. En ese momento lo reconoce como hijo. Pero no perdamos de vista nunca que él es en realidad una ofrenda. Como hijo de Dios, él lo entrega, no hijo engendrado, como después nos ponen en el credo, supuestamente de los apóstoles, que se hace en la época de Constantino, como engendrado, no creado, y de la misma naturaleza que el Padre. No, aquí todavía no creían eso. En Hechos 13:34 dice que resucita físicamente. Ya no estará para corrupción su cuerpo, así lo aclara. Ya no estará para corrupción su cuerpo, resucitó físicamente. También aclara comparando en Hechos 13:36 que David sí se pudrió, su cuerpo se desintegró. ¿Quiénes fueron los testigos? ¿Quiénes fueron los testigos de todo esto? Porque hay infinidad de contradicciones. Pero acerca de los testigos vamos a hablar más adelante, en el siguiente video más. Porque vamos a entrar a temas que en la actualidad en mi familia ocurrió, cuando mis tías, que eran muy bailadoras, de pronto se metieron en diferentes sectas, y la religión divide, la religión no une. A diferencia del pueblo judío, que la religión los sigue considerando, constituyendo en un pueblo, porque se supone, según lo escrito, que Dios eligió un pueblo, no una religión, eligió un pueblo, y ese pueblo está en todo el mundo. Mientras ellos conserven sus tradiciones, y entre ellos sus creencias, las compartan, van a estar unidos. Pero en el cristianismo es totalmente diferente. Las creencias nos separan a las familias. Y uno de esos detalles es el día de la resurrección. ¿En qué día resucitó Jesús? Si es que resucitó. La resurrección de Jesús, ¿cuál es el día del Señor? ¿Sábado o domingo?
sábado o domingo divide a los creyentes. Empecemos puntualizando de qué Señor se habla. Porque el Señor de los judíos y por ende de los cristianos es Yahvé. Solo hay un Dios. El Señor es Yahvé. Y Yahvé tiene su día. Y su día es el sábado, el Sabbat. Si Jesús es su Hijo o es el mismo ser, su día tendría que ser el sábado. Pero ¿cuál es la postura de las religiones o sectas? En el catolicismo no hay ni hubo desde entonces un problema, porque los padres de la iglesia que hicieron el canón, desde luego no hay originales de los escritos, ellos dogmatizaron el tema, lo tienes que creer y punto. Por eso eligieron cuáles más o menos podían concordar o modificar, porque este tema es imposible de comprobar. Se formó el credo de los apóstoles en época de Constantino y no hubo problema predicar el domingo como Dominus Dei. Esto está escrito en latín, Dominus Dei, domingo, porque era el día del dios Sol y Constantino el pontífice máximo. Pontífice máximo para los romanos era que el emperador era sumo sacerdote de todas las religiones del imperio. Esa era la importancia, cuestión totalmente política. ¿Cuál era el problema católico en sí? Los católicos, ¿cuál problema tenían, enfrentaban al hablar de la resurrección de Jesús, específicamente de Jesús? Ignacio de Antioquía llamó así a su grupo o eclesia en el año 115 después de Cristo. La iglesia, su religión, cristianismo. Ignacio de Antioquía llama cristianismo a sus seguidores en el año 100 supuestamente después de Cristo. 100 después de Cristo. Un poco antes de la segunda guerra de Judea contra Roma. Un poco antes. Pero estos están, ¿dónde? En Antioquía. No están en Jerusalén, no están en el área de Judea. Ellos están ya con gentiles. O, si acaso, conviviendo con algunos de las sinagogas, judíos que iban a la sinagoga y que los querían escuchar. Pero ellos empezaron a dividirse. Vamos a ver después por qué surgieron, cómo surgen tantos cristianismos. El problema era explicar este tema. ¿A quién? Hay un choque. Si le explicas a un judío, él tiene sus creencias. Le explicas a un gentil, como le llaman ellos, también tiene sus problemas porque ellos tenían una creencia limitada, dividida. En todo el imperio se adoraban dioses y semidioses, tanto resucitados como resucitadores, porque ellos hacían milagros también. El problema, porque es difícil de razonar, era que el dios de la guerra judío, Yahvé, varón de guerra, había ofrecido a su propio hijo como cordero de sacrificio a un pueblo infiel, para que se reconciliara con él, Difícil creer esto, ¿por qué? Un escándalo para los griegos, porque sus dioses y semidioses eran poderosos, no eran corderos de sacrificio, no eran un borrego, no eran un animal, eran seres realmente poderosos. Los semidioses, los hijos de los dioses, se convertían después en dioses, después de grandes hazañas ante sus pueblos, era que se elevaban al Olimpo. Por eso Pablo dice que es escándalo para los griegos y piedra de tropiezo para los judíos. Los judíos chocaron definitivamente, no pudieron cruzar esa piedra de tropiezo. No lo aceptaban, no lo podían aceptar. Todos los dioses recibían ofrendas, sangre de animales, no iban a ofrecer un sacrificio humano y menos divino, hijo de un dios, a su pueblo para rogarle. Y si era un Dios omnisciente, todos lo sabían, pues sabía que iban a desnudarlo, escupirlo, abofetearlo y matarlo. Pero
lo más triste, el pueblo al que este Dios, que todo lo sabe, le ofreció a su sacrificio humano, a su propio hijo, no lo aceptó. No lo aceptó, ese Dios debió haberlo sabido. ¿Qué dice Ratzinger? ¿Y qué dicen las demás sectas o partes del cristianismo? Religiones se llaman ellos, claro. Ahorita lo vamos a ver en los libros, porque en el primer evangelio que se escribe es el de Pablo, ya lo hemos visto, y él maldice a todos los demás. Otro evangelio, el primero de los evangelios, según los grandes sabios de estos asuntos, grandes teólogos, lingüistas, los exégetas, coinciden en que el primer evangelio de los 4 que aparecen en la Biblia fue el de Marcos. ¿Y Marcos qué dice de la resurrección? Nada. En el primer evangelio que se escribe, reconocido como tal, como evangelio, no dice nada de la resurrección. Son añadidos. Los relatos de la resurrección son añadidos y ahorita lo vamos a ver en sus propias Biblias. Pero antes, ¿qué dice la Iglesia Católica? El alto clero, desde luego. ¿Qué dice Pablo Ratzinger, basado desde luego en los escritos de Pablo, acerca de la resurrección como base y fundamento de la fe? Dice, el Nuevo Testamento ofrece una visión absolutamente distinta. No es el hombre quien se acerca a Dios y le ofrece un don que restablece el equilibrio, sino que es Dios quien se acerca a los hombres para dispensarles un don, un sacrificio. Es Dios el que ofrece el sacrificio a un pueblo infiel que no lo iba a aceptar, lo iba a escupir, lo iba a humillar, lo iba a matar. Se hace una pregunta, Ratzinger, y la pregunta se la hace todo el mundo, y yo he platicado con gente, tanto creyentes como no creyentes. ¿No es infame pensar en un Dios que para aplacar su propia ira exige la muerte de su hijo? Locura, es una locura. A esta cuestión solo se puede responder, claro que lo es. Solo pensar esto es algo infame, algo totalmente infame. Y acerca del día del Señor, sábado o domingo, que tanto divide al cristianismo, las familias, ¿qué dice la Iglesia Adventista? Y cómo, repito, en nuestra época moderna sigue afectando la política, la cuestión religiosa, los asuntos religiosos. En este libro tengo mucha teología de los adventistas y de hecho de todas las religiones. Para mí, esto ha sido mi pasatiempo desde que por problemas de la guerra, que México ya lleva 18 años, pues ya muchos amigos se fueron, entonces dejamos el ajedrez, dejamos el dominó y pasamos el tiempo en los libros y compartiendo con ustedes. Pues bien, los adventistas dicen a comienzos de la década de 1880, veamos ya la época muy reciente, algunos norteamericanos habían comenzado a considerar a los adventistas como problemas que afectaban la compañía establecida para proteger el día del Señor. El conflicto comenzó a intensificarse en 1882, cuando autoridades locales de California arrestaron a W.C. White, hijo menor de Jaime y Elena White, por hacer funcionar la imprenta de la Pacific Press en domingo. Para 1885 estaban arrestando adventistas en Arkansas y para 1888 el problema se había extendido a Tennessee y otros estados. Algunos años más tarde había pastores adventistas encarcelados junto con criminales comunes. Su delito había sido la profanación del día domingo. Era cuestión legal para los laicos, para el gobierno civil. El punto culminante del entusiasmo generado por el asunto del domingo ocurrió el 21 de mayo de 1888,
cuando H.W. Blair, senador por New Hampshire, presentó un proyecto de ley en el Senado de los Estados Unidos para promover el Día del Señor como día de adoración. Senadores involucrados en estas cuestiones, porque la religión y el gobierno nacieron unidos, nacieron empatados y no pueden separarse ni van a separarse jamás. Pero ¿qué es lo que está escrito en los libros? Les comento que la primera Biblia que yo leí completa, que estudié porque la leí, la volví a leer, subrayé, fue la Biblia de los Testigos de Jehová, que no se llama así, sino Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Pues si todos coinciden en que el Evangelio de Marcos es el primero de los 4 evangelios que se escriben, en el Evangelio de Marcos hay una alteración o un añadido. Marcos debe terminar en 16:8. Dejen leer, permítame tantito leer hasta 16:8. Dice entonces, cuando el sábado hubo pasado, María Magdalena, este es en español, María Magdalena y María, la madre de Santiago, Santiago es el hermano de Jesús, por ende María la madre de Jesús, pero jamás van a reconocer los teólogos que María tuvo más hijos, eso jamás. Y María la madre de Santiago y Salomé compraron especias para ir a untarlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron a la tumba conmemorativa cuando el sol había salido. Primer día de la semana es el domingo. Pero ya en nuestra cultura, después de Constantino, entonces eran judíos. Los primeros 100 años de hecho eran puros judíos, los cristianos, los primeros cristianos, todos. Y está escrito en griego. Esto se escribió en griego. Y ahorita vamos a entrar a un estudio de qué realmente está escrito en griego, pero analicémoslo en español. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la puerta de la tumba conmemorativa? Aquí ellos sí traducen, testigos de Jehová sí traducen, nemeion, que es la palabra en griego, tumba conmemorativa, fosa común. No encontraron el cadáver, porque había cientos de cadáveres arrojados ahí. Dice, pero alzando los ojos vieron que la piedra había sido removida a pesar de ser muy grande. Cuando entraron a la tumba conmemorativa, repiten, en español, así mismo lo escriben, vieron a un joven sentado a la derecha vestido con una ropa, con una ropa larga blanca y se aturdieron. Él les dijo, dejen de aturdirse, ustedes buscan a Jesús el Nazareno que fue fijado en un madero. Fue levantado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Así como les dijo, de modo que cuando salieron huyeron de la tumba conmemorativa, porque temblor y fuerte emoción se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque temían. Así termina este evangelio, Marcos 16:8. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y hay anotaciones. Esta es una Biblia de estudio. Testigos de Jehová. Marcos 16:8. El manuscrito contiene tanto la conclusión larga como la corta. Después del versículo 8, pone primero la conclusión corta y expone a cada conclusión una nota que dice que estos pasajes son corrientes en algunos círculos, aunque aparentemente no reconoce como autoritativa a ninguna de las dos conclusiones. A ninguna. Podemos pensar, podemos creer lo que queramos. Bueno, ellos. En la conclusión, o sea, lo que sigue, ya habla de resurrección. Versículo 9, Evangelio de Marcos 16:9. Dice, después que él se levantó muy de mañana, el primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena.
Magdalena, o sea, después de que resucitó a María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios. Esto ya son añadidos y aquí mismo se reconoce porque las primeras Biblias completas son las que mandó hacer, no podemos decir imprimir porque no había imprenta, pero de manera manual las escribieron 50 Biblias que mandó a hacer Constantino. Una de ellas se cree es el Códice Vaticano y otra el Códice Sinaítico. Son las primeras que se han encontrado completas, las más antiguas. Y ahí termina en Marcos 16:8. No hay resurrección. En una Biblia católica tengo muchas más porque antes no había internet. Hoy buscamos un versículo en Biblia paralela y nos aparecen todos, incluso en nuestro celular, que nos sirva de algo. Y podemos buscar Biblia interlineal y ver cómo está escrito en griego. La Biblia de Latinoamérica, Biblia latinoamericana, nos aclara 16:9, dice el versículo 8, el Evangelio de Marcos se interrumpe de improviso. Esperábamos el encuentro de Jesús con sus apóstoles en Galilea, pero no viene. ¿Por qué? No lo sabemos, solamente está en forma de conclusión una breve reseña de las principales apariciones de Jesús resucitado. Después, el versículo 9. No está, no existe, la misma iglesia lo reconoce. Pero solo si nosotros buscamos profundamente. La mayoría de la gente que se dice creyente no se atreve a leer la Biblia completa. Es más, ni siquiera el Nuevo Testamento, que es tan fácil de leer y de entender, no lo leen. ¿Qué testimonios hay acerca de Cristo? Porque si Cristo no resucitó, vana es la fe, pistis, de ustedes, y vana es nuestra predicación, así lo dice Pablo. Aún están en sus pecados, amartia, pecados. Nadie, absolutamente nadie lo vio resucitar. No hubo testigo. Nadie puede escribir que lo haya visto resucitar, el momento de subir al cielo. Hay un evangelio tan ridículo, no sé cómo Mauro Viglino le da tanta importancia, el evangelio de Pedro. Es la cruz la que habla, no el crucificado. Sale brincando la cruz de caricatura, de verdad de caricatura. Y así son la gran mayoría de los evangelios gnósticos. Hay quienes hacen lo mismo que hizo la Iglesia Católica al dividir versículos, capítulos. Hay quienes buscan unos pasajes de esos evangelios que se escribieron muchos años, cientos de años después de que ocurrieron estos hechos, si es que ocurrieron. Les dan una gran validez, pero a pocos versículos, a pocos pasajes. Porque hay unos, la mayoría de esos evangelios no hablan de resurrección. En otros dice abiertamente que otro fue crucificado por Jesús. Si fue otro el crucificado, entonces no hay resurrección de Jesús. Todos hablan de enseñanzas, las enseñanzas del gnosticismo. ¿Qué enseñó? ¿Qué fue lo que enseñó Jesús? Que no se sabe. Y si nadie lo sabe, entonces ¿de qué enseñanzas hablan? Jesús predicó judaísmo. Jesús predicó el reino de los cielos. Lo que predicó Jesús y las prédicas de Pablo son totalmente opuestas, totalmente opuestas. Pero desde luego lo vamos a analizar. Ahorita estamos en un tema. ¿Resucitó o no resucitó? ¿Y qué día? Ahorita les interesa qué día resucitó, sábado o domingo. Repito, nadie dice que lo haya visto resucitar, no se atrevieron a tanto. La primera persona que sabe que fue abducido, levantado, es María Magdalena, ya sea sola o acompañada. Sola en algunos pasajes bíblicos, acompañada en otros. Sola la pone Juan en 21. Juan dice que ella sola
fue la primera testigo de que no lo encontró y también de que se le apareció. En Biblia de las Américas nos dice también que fue ella sola. La Biblia latinoamericana, la Reina Valera Gómez, la Reina Valera de 1909, hay que leer Juan 21. En estas Biblias dice que se le apareció a ella sola. Y una sí aclara que fue en día sábado, no en domingo, la Biblia Jubileo 2000. Sagradas Escrituras de 1569, dice, y el primer día de la semana o el primero de los sábados. Así dice, y el primero de los sábados. María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. ¿Cuándo resucitó Jesús? Si es que resucitó. Pero ¿qué está escrito en griego? Sabatón se pronuncia en griego, sabatón. El primero de los sábados, María la Magdalena vino temprano en la mañana aún oscuro. Primero de los sábados, sabatón. Cuando aún estaba oscuro, dentro de la tumba conmemorativa, Nemeion, siempre vamos a encontrar en griego esta palabra, Nemeion. Lugar de entierro, sepulcro común. Y vio la piedra levantada, airó, levantada, fuera de la tumba conmemorativa, la tumba común. Busquemos la palabra en diccionario Strong 34:19. En Juan 22, dice, salió corriendo a buscar a Simón Pedro y al otro discípulo que amaba y besaba, Fileo. Strong 53:68 significa exactamente lo mismo, al que amaba y besaba, Fileo. ¿Cuál era el discípulo amado de Jesús? Lázaro. Es el único. Leemos completo el Evangelio de Juan, viene con ese nombre Juan, y el único personaje al que dice claramente, el discípulo que más amas, al que más amas, ha muerto. ¿Se refiere a quién? A Lázaro. Lázaro, discípulo que amaba, el hermano de María Magdalena. Dice ahí, el discípulo que amaba, Fileo, el Jesús, y les dijo, alzaron al Señor, curios, fuera de la tumba, conmemorativa, clara, y no sabemos dónde lo pusieron. En Mateo 28:1 dice, pasado el día de reposo, Shabbat o sábado, al amanecer del primer día de la semana, domingo, así lo vemos en español. María Magdalena y la otra María, así despectivamente, vinieron a ver el sepulcro, pero en griego dice anocheció el sábado, en griego anocheció el sábado, opse de sabatón, y amaneciendo el sábado, porque para los judíos el día empieza al anochecer. Al amanecer es para ellos, como para nosotros, mediodía. Solo ha pasado la noche, la mitad de las 24 horas. Anocheció el sábado, opse de sabatón, y amaneciendo el sábado, epifosco jo sabatón, vino María la Magdalena y la otra María a contemplar el sepulcro. Mateo 28:2. Hubo un temblor. Aquí ya no dice que temblaron de terror como en el Evangelio de Marcos, que es el primero. Mateo ya lo va modificando. Lucas lo adorna más. Y lo de Juan ya es totalmente teología. Mateo 28:2. Hubo un temblor. Aquí tiembla la tierra. Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. 28:4. Había guardias, pero quedaron como muertos. Lo que quiere decir aquí es que no hubo testigos. 28:5 y 6. No teman, les dice el ángel, porque el que buscan ha resucitado. ¿Quiénes son testigos aquí? Dos mujeres, María Magdalena y la otra María. No da ni siquiera el nombre. Repito, los testigos aquí son María Magdalena y la otra María. En 28:7 pide el ángel
que avisen a sus discípulos porque el resucitado va a Galilea. Siempre el camino del resucitado es Galilea. En Marcos 16:1 vemos esto. Marcos 16:1. Ahora sí, ¿qué es lo que dice en griego, lo que vimos en las Biblias? Estas y otras muchas que podemos comparar. Si buscamos el versículo primero en Biblia paralela para ver en cuántas Biblias se ha traducido, después lo buscamos en Biblia interlineal, lo vamos a encontrar. Marcos 16:1. Pasado el día de reposo, sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Untarlo, dice el Testigos de Jehová. 16:2. Y muy de mañana, el primer día de la semana sería domingo, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Pero en griego, repito, en griego 16:2, dice muy temprano amaneciendo del día 1. ¿Por qué repito este tema? Porque aquí está escrito Heis. El día 1, el primero de los sábados, vinieron a la tumba conmemorativa. En griego es totalmente diferente. El primero de los sábados vinieron a la tumba conmemorativa, al sepulcro, Mnemona, en Strong 34:15. A la salida del sol estaba abierta. Un hombre de blanco sentado. 16:6. ¿Qué les dice? El nazareno, el crucificado, no está ahí. Y también dice que avise a los discípulos y a Pedro que él está yendo ¿a dónde? A Galilea. De donde vienen todos ellos es de Galilea. Olvídense de Belén, eso es teología. En 16:8 dice, ellas temblaron de terror, huyeron y no le dijeron a nadie. 16:8, donde termina el evangelio de los originales, podemos llamar, o del códice más antiguo, los códices más antiguos, las Biblias de Constantino. Ellas temblaron de terror, huyeron y no le dijeron a nadie. 16:9, aquí ya hay los añadidos. Habiendo levantado el primer protos, primer día, sabatón, protos, primero, sabatón. Las palabras protos, primero, aquí sí viene como numeral, primero, segundo, tercero, protos, 44:3 Strong, y sabatón, 45:21. Se apareció primero a la Magdalena, desde quien había arrojado fuera 7 demonios. Si va, aquí ya dice que lo vieron resucitado, pero ¿quién lo vio? Siempre vamos a encontrar a María Magdalena primero. Lo que escribe Pablo, que no lo conoció, que no le importó, y él lo dice, absolutamente nada, porque él no recibe enseñanza de seres humanos. A mí no me enseñó nada la carne, me lo enseñó el Señor, y se le apareció supuestamente, igual como se le apareció una luz, una llama, una flama ardiente a Moisés, así se le aparece a Pablo una luz que lo ciega, y después él le da instrucciones, él le enseña todo, que cambie el evangelio de Jesús. Ya no más predica del reino de los cielos, había que predicar al resucitado. Pero no nos perdamos, porque ese es tema de más adelante. Bien, aquí volvemos. En 16:10, Marcos 16:10, ella les comunicó a los que habían estado con él, no especifica. Después vamos a ver cuándo supuestamente ocurrieron todos estos hechos. Recordemos que en el Pesaj, Pascua, que era una fiesta nacional, y es una fiesta nacional judía, no importa que se festeje en todo el mundo, mientras ellos estén unidos en sus tradiciones, y lo dice la presidenta de México, las tradiciones se llevan en el corazón. Ella es judía, y por ser judía sionista, no religiosa, no practica su religión, por lo menos
sus tradiciones. Sí. Y hay tradiciones que de verdad no debemos perder, y menos el amor a nuestros padres, la unión. No debemos avergonzarnos de ellos, pero sí ir más allá de lo que ellos nos pueden dejar. Hay temas muy interesantes y todo esto nos deja, de verdad, a todos, nos deja pensando acerca de los testigos y cómo se fue desarrollando esta supuesta aparición de la resurrección de Jesús. Vamos a ahondar más, debemos ahondar más. ¿Quiénes fueron testigos? Hay infinidad de contradicciones entre lo que dice Pablo y lo que está escrito en los otros evangelios maldecidos por Pablo, obviamente. Porque dice él, si conocimos a Jesús en la carne, y les habla a los de la circuncisión, los judíos. Es judíos contra judíos. Pero en realidad el que quería salvar a su pueblo era Pablo. Salvar a unos pocos. Vamos a seguir con esto.